Un tema fundamental que nos llegó a la redacción y tiene que ver con, a ver, ¿cómo lo podemos graficar? Los desafíos de la mujer en la familia argentina. Hay algunos datos a tener presente y a tener en cuenta que nos han acercado desde la Universidad Austral, que nos parece importante ponerlo en consideración y que se puedan visibilizar estos datos. Entre otras cosas, presten atención a lo que les voy a decir. Y esto es bueno que se sepa también, porque dentro de lo que tiene que ver con el ámbito de la familia, la jefa de hogar se casa menos y se divorcia más. Tiene mayor nivel educativo. Es madre a edades más avanzadas. Tiene menos hijos, mayor expectativa de vida, predominio en el trabajo no remunerado y está a cargo de cuidado de mayores, enfermos y discapacitados. Vamos a entrevistar a dos personas que hicieron este trabajo tan importante y que yo lo quiero también, por supuesto, brindarles a ustedes esta información. Las tenemos a ambas ahí con nosotros. Ya las vamos a presentar. Estoy hablando de Dolores Dimier y también de Lorena Claudia Bolsón, que son docentes de la Universidad Austral, que gentilmente nos están brindando la oportunidad de conocer estos temas tan importantes. Las vamos a presentar, las tenemos para presentarlas. Les damos los buenos días y les decimos muchas gracias por atendernos. ¿Cómo les va? Gracias por estar ahí y por brindarnos esta información. Lorena, buenos días. Gracias por estar ahí. Buenos días, un gusto acompañarlos en la mañana de hoy. Un saludo para toda la audiencia. Buenos días, Dolores, ¿qué tal? Gracias por estar ahí. Buenos días, un gusto verdaderamente, muchas gracias. Para nosotros es un gusto y es un placer poder entrevistarlas en función de esta información que nos llegó a la redacción y que nos brinda un cambio de paradigma en la concepción de la familia. Digo, y es importante tenerlo presente de esta manera porque los roles de la mujer han cambiado desde un tiempo a esta parte. Quizás el avance de este informe nos muestra distintos desafíos de la mujer en la familia argentina, pero desde la percepción de un hombre hetero, cis, no está tan graficado y no está tan respetado. No sé si estoy en lo correcto, porque los datos realmente son impactantes, porque las mujeres que son jefas de hogar, en 8 de cada 10 hogares tipo monoparental, tienen estas características, ¿no? No es un dato nuevo, la verdad es que la realidad de la feminización en los hogares monoparentales viene siendo ya marcada en los últimos años. Lo que pasa es que bueno, ahora tenemos los datos del censo 2022 que están empezando a difundirse un poco más y ahí es mucho más marcada la presencia a cargo de la mujer, digamos, en estos hogares, que es, por eso decías vos bien, 8 de cada 10 hogares tienen jefatura femenina. En el caso de las familias, digamos, ahí estábamos hablando de las monoparentales, pero en el caso de las familias multipersonales, donde en general tenemos el núcleo compuesto, sí, por al menos 2 personas, en esos casos la jefatura es predominantemente masculina, un 70% de varones están a cargo. ¿Sí? Entonces, esto también tiene que ver con algunos otros datos que tiene ese estudio en relación a las tasas de divorcio, a la baja cantidad de matrimonios, a los cambios en las estructuras familiares que han migrado hacia estructuras por ahí un poco más, no sé si llamarlos frágiles necesariamente, pero digamos con vínculos tal vez que no siempre se registran o no son uniones convivenciales siempre registradas, que esto también se ha habilitado en los últimos años. Entonces acá lo que termina pasando es la ruptura del vínculo y muchas veces los niños quedan a cargo de la mujer y esto implica una sobrecarga tanto en las tareas de cuidado hacia los menores, por ejemplo, como bien vos decías también, incluso hacia los enfermos o los discapacitados que pueden estar en el hogar, como también respecto del trabajo, ¿no? Porque muchas veces tienen que tener más de un trabajo para tener ingresos suficientes para solventar los gastos del hogar. Claro. Entonces, esto es algo que se viene notando, como te decía, en los últimos años, pero los últimos datos estadísticos cada vez lo dejan más patente.
Ujú. Es importantísimo, Lorena, este tema, pero también es importante conocer un poco de lo que es el informe. En pantalla, para aquellos que nos siguen en el streaming y los que nos están escuchando en la radio, está, bueno, un poco de la hoja de vida o currículum vitae de la doctora María Dolores Dimier de Vicente y de la doctora Lorena Bolson, con quienes estamos interactuando en estos momentos. Es una muy rica hoja de vida en función de lo que tiene que ver con las investigaciones y también el aspecto docente. De ahí que entendemos la forma en que nos comunica Lorena, esta pedagógica forma de comunicar y brindar la información que nos parece muy elocuente. Quiero pasar a la doctora María Dolores Dimier de Vicente y hacerle una consulta fundamentalmente sobre este informe, porque cambia un poco la visión. Hay cosas que ya teníamos un poco claras, que la mujer vive más que el hombre y demás, pero me llama poderosamente la atención, no sé, y creo incluso hasta que gratamente, que la mujer a partir de ahora, doctora, empieza a ser madre a una edad más elevada, ¿digo bien? Exactamente. Bueno, me encantaría afirmar un concepto previo a la pregunta anterior, que tiene que ver que si bien se modifican las estructuras de los hogares a lo largo de todos estos tiempos, significativamente también en lo que implica la inserción en el ámbito laboral de la mujer de los últimos 50 años, donde ha ido ganando terreno fuera del ámbito familiar. La realidad es que la familia hoy en sí continúa manteniendo los elementos que son esenciales en cuanto a lo que implica la promoción de vida, la promoción de salud, etcétera. Respecto a esto que me preguntabas, es verdad que el envejecimiento poblacional es una realidad. Hoy la mujer vive más que el hombre, vive aproximadamente, y esto ha descendido en el último censo, que es una cifra que podría estar vinculada con lo que fue la situación de la pandemia. El aumento de la esperanza de vida ha disminuido, pero si bien la tasa de lo que es el índice de envejecimiento es alto en Argentina, lo que es más preocupante es la población envejecida de Argentina. Ajá. Porque hoy la realidad es que no estamos alcanzando la reposición demográfica de la Argentina. Perdón, para poder tener esa reposición poblacional de argentinos, deberíamos estar en un rango entre 2.1 al 2.4, y hoy estamos en 1.4. Por otro lado, es verdad lo que mencionás respecto al tema de que hoy la mujer es madre en un rango posterior. En los últimos 10 años ha cambiado de rango en la edad del primer hijo. Bien. Pero por otro lado, todos los estudios científicos también demuestran que la ventana de fertilidad sigue manteniéndose vigente. Entonces, si bien por otro lado, en general se sostiene la creencia de que esta demora en ser madre tiene que ver con el desarrollo laboral, que puede incidir. Recién Lorena mencionaba que muchas familias, ambos padres trabajan, con lo cual el hecho de trabajar puede incidir en la decisión de tener más hijos. Hoy, por lo que manifiestan, y esto lo hemos dejado plasmado en el estudio, algunas, sobre todo en instituciones dedicadas al tema de fertilización asistida, los motivos suelen también de manera más elevada, por lo que muestra también Voices en un estudio que realizó en este año, la falta de una pareja estable, de un varón para poder acompañar el deseo de ser madre. Doctora Dimier, le quiero repreguntar en función de lo que decía recién, casi la interrumpo, pero era muy importante que terminara su visión, y es el tema del envejecimiento poblacional y la reposición demográfica. Parecen términos técnicos, pero son muy preocupantes en términos económicos, en términos sociales, en términos culturales, académicos y también de vínculos con la sociedad. Digo, si no, esta es una preocupación que elevó el gobierno de China hace unos 5 o 6 años atrás, que uno lo tomaba con una cierta displicencia, incluso en términos noticiosos como periodista, y me resulta llamativo
que la Argentina también vaya por ese camino. ¿Cuáles son los riesgos que tenemos como sociedad en un país que todavía en densidad demográfica, respecto de el gran espacio geográfico que tiene, cuáles son los riesgos reales que corremos en el envejecimiento y en la poca reposición demográfica? Muchísimos. O sea, cada uno de los aspectos que fuiste mencionando son así. Respecto a la reposición demográfica, pensá que en 2050 va a haber 2 adultos mayores, o sea, personas de 60 o 65 años o más, por cada niño o adolescente en Argentina. Y estamos hablando dentro de 20 años. Quiere decir que esta población, en definitiva, si bien no estamos dentro de los países con mayor dependencia, tenemos una vejez aún con una cierta autonomía consolidada durante varios años, implica empezar a pensar en redes de apoyo y necesidades de cuidado diferentes de las que teníamos. Por el otro lado, en cuanto a una economía envejecida, plantea nuevos desafíos, porque obviamente esto se va a orientar y va a recaer en sistemas de salud, en sistemas jubilatorios o de retiro, en ámbitos educativos, en todo lo que implica aquello en la cual va a haber menos jóvenes para ocupar esos espacios y cada vez más mayores y cada vez con más demandas. Y si bien me gustaría aclarar que la mujer vive más que el hombre, en un periodo aproximadamente entre 6 y 7 años, y la mujer también vive más años que el hombre, no vive con mejor calidad de vida en términos de salud, porque en la mujer se dan comorbilidades a nivel neurodegenerativos muy importantes con la mujer mayor, con lo cual eso habla de que en definitiva la dependencia va a llegar a puntos de necesidades muy importantes. Acá yo me animaría a decirte algo que no está en el informe, pero que es algo preocupante. Si bien la tasa de envejecimiento poblacional se decía que en América Latina, Argentina era uno de los países potencialmente envejecidos, hoy la realidad que lo que nos muestra el censo es mucho más grave de lo que se preveía antes de la pandemia. Y respecto a esto, obviamente es un punto que sí quedó expuesto después de la pandemia, que es el tema de la soledad. Bien. La soledad, tanto en lo que son los 2 grupos etarios, te diría, de mayor vulnerabilidad, las personas mayores y los niños y los adolescentes. Es importantísimo y quiero pasar a preguntarle a la doctora Bolsón un tema también que me llama la atención, porque es un tema que podría ser un programa entero, digo, por los cambios que hemos diversificado, y tiene que ver con las tasas de matrimonio y divorcio en función de este cambio, o por lo menos en la percepción o la visibilización de algo que parecía tener un rotundo cambio en lo próximo. ¿Es una cuestión cultural? ¿Es una cuestión social? ¿A qué se lo atribuyen? Ya que de hace 30 años atrás, en el 94, habían 17.336 matrimonios en la ciudad autónoma de Buenos Aires, se inscribieron 6.346 divorcios, una proporción de 36.6 divorcios por cada 100 matrimonios. En el 22, doctora Bolsón, se constituyeron 13.000 matrimonios versus 6.400 divorcios, una tasa de 48.1 divorcios por cada 100 matrimonios. ¿A qué se lo atribuye? Está muteada, doctora, está muteada. Le pedimos que libere el micrófono, doctor. Ahora sí. Mil disculpas. La verdad es que yo te diría, es algo multicausal. Creo que ha ido cambiando por diferentes cuestiones. Yo pertenezco al campo legal, creo que también la ley marca y educa de alguna manera y marca, te decía, un camino también respecto de ciertas tendencias. Entonces, lo primero que te diría es que si uno mira las curvas y los gráficos, nosotros tomamos Ciudad de Buenos Aires porque es el registro civil que más datos releva, pero que es el que vos estás observando seguramente ahí, pero esto se mide a nivel nacional porque el Ministerio de Salud marca un índice de nupcialidad
que también ha ido bajando en todos estos años, ¿sí? Entonces, para que vos, digamos, tengas una idea, esto se ha ido modificando a nivel general. No así el divorcio, fíjate, ahí en el gráfico la línea roja es justamente la del divorcio, que más o menos tiene altos y bajos, pero está en franjas más o menos estables, a diferencia del matrimonio que viene en claro descenso. Ese pico que tenemos hacia abajo claramente es la pandemia, donde hubo menos matrimonios y menos divorcio, pero igual vemos de que por más de que ahora estamos levantando, no necesariamente esto vaya a mantenerse en el tiempo, por lo menos es lo que vemos nosotros. Bien. Porque a la par de esto hay otros espacios donde también se registran, como te decía, las uniones convivenciales, o incluso antes, en la ciudad de Buenos Aires, antes de que salieran la posibilidad de registrar uniones convivenciales, estaba la posibilidad de solicitar certificados de convivencia, ¿se acuerdan? Para muchos trámites que tienen que ver con la obra social y ese tipo de cosas. Entonces, todos esos datos nos van mostrando que hay una debilidad en los vínculos también, ¿no? Y en las formas en que se van concretando las uniones. Y sin embargo, que esto nos llamó un poco la atención y lo conversábamos con Dolores, ¿no? Justamente hoy uno podría pensar que al existir un divorcio, que ustedes saben se considera o se nombró como express, en el sentido de que el trámite es muy rápido, eso debería haber potenciado tal vez que haya más matrimonios, porque sería más fácil salir del matrimonio a través del divorcio, el trámite es más sencillo, el régimen de bienes también se estructuró de manera distinta y esto traería menos complejidades, y sin embargo eso no fue así. Digamos, no hay más matrimonios, entonces eso no ha modificado necesariamente este tipo de unión vincular. Creo que se ha perdido también el valor que se consideraba que tenía el matrimonio. ¿Institucional, institucional o emocional el valor? No, perdón, no te entendí. ¿Se ha perdido el valor institucional de la percepción o el valor emocional de la institución matrimonial? Porque tengo una dicotomía con eso. Creo que desde los dos lados, yo creo que se ha perdido un poco el foco o el sentido que tiene el matrimonio. Si el matrimonio solamente es un papel, bueno, importa que nos separemos hoy, mañana, cuánto tiempo vamos. Ahora, si el matrimonio constituye un proyecto de vida en común, que incluso te diría va más allá del tener hijos, porque ni siquiera el matrimonio es la constitución en sí de dos personas para el bien mutuo, ¿no? Y para un proyecto común. Entonces, la base de ese proyecto común es lo que creo que nos está faltando para generar vínculos más sólidos. Y esto tiene que ver con algo que comentó Dolores, que es el tema de la soledad. Estamos viviendo en una sociedad mucho más individualista, mucho más mercantilista, si querés tomarlo desde ese lado, en el sentido de que nos estamos fijando mucho en los bienes, ¿no? ¿Cuánto tenemos? Entonces no voy a tener un hijo hasta que no pueda asegurarle económicamente, mandarlo a una escuela privada, darle esto. De hecho, ahí en el informe puedes ver que las tasas hay un informe muy interesante de Voices donde pregunta a mujeres de distintas edades el valor de la maternidad. Todavía en la Argentina seguimos teniendo valores altos, el 76% considera que ser madre es uno de los elementos más importantes en el desarrollo de la mujer, pero tenemos también chicas que hoy están ni siquiera, o sea, 5 de cada 10 jóvenes entre 19 y 24 años consideran que no van a tener hijos, o sea, no tienen un deseo de hijo. Y esto cambia también en función de los niveles socioeconómicos. Bien. Las que más deseo de hijo tienen son las mujeres de nivel económico bajo. Bien. Y las que menos deseo de hijos tienen son las de nivel económico alto. Esto también te dice mucho. Muchísimo. ¿No? Y sabe que viene la repregunta, doctora, respecto de esto, ¿no? Porque es inevitable, entonces es también una cuestión cultural creer, o esta imposición o constructo social de que la culminación o la cúspide de una mujer es ser madre, cosa errónea. Es una cuestión cultural, una construcción también, ¿no? Exactamente.
Exactamente. Claramente estamos atadas a la mujer porque biológicamente esto no se ha modificado y hoy las únicas que pueden tener hijos somos las mujeres, por eso también las bajas en la natalidad. Es cierto que no es necesario que una mujer se complete a través de la maternidad, pero yo que la vivo puedo confesar de que es muy rica, ¿no? Y que también nos hace bien y nos hace crecer en un montón de otros elementos, ¿sí? Ahora, ¿esto es una imposición que debe ser social? Yo creo que no. Yo creo que tiene que ser una decisión muy personal respecto de querer ser madre y de querer maternar, ¿no? Que sea una opción y no una imposición cultural. Exacto. Quiero pasar a hacer una pregunta a la doctora Dimier y tiene que ver con algo que mencionó hace unos instantes respecto de la estructura de los hogares, principalmente de los hogares monoparentales, porque es un número que pasó no así livianamente, pero me parece que es un número que llama poderosamente la atención, y ya que han realizado este informe quiero consultarle al respecto de por qué 8 de cada 10 hogares monoparentales están todavía a cargo de mujeres. Es una cuestión que tiene que ver con el aspecto legal, jurídico, cuando hay una separación, de que se le da la custodia del menor como tutela a la mujer. Es una cuestión cultural también. Doctora Dimier, ¿cuál es su percepción respecto de esto? Le pido que se desmute, doctor. Tiene el micrófono todavía bloqueado. Ay, disculpa. Te voy a dar una opinión muy personal y tiene que ver con que si por un lado estamos preguntándonos esta crisis de maternidad o crisis de no ver la maternidad como una cuestión existencial, por eso apoyo un poco todo lo que mencionaba recién Lorena, acá me animaría a decirte que hay una crisis también en la paternidad. Ajá. Muchas veces cuando se rompe el vínculo marital, o sea, el vínculo entre la pareja, se rompe también el vínculo con los hijos. Y esto es algo muy doloroso, porque siempre un hijo para poder desarrollarse necesita de un papá y de una mamá, más allá de que estén cohabitando, más allá de que estén constituidos como matrimonio, más allá de que convivan como pareja, siempre un hijo necesita un papá y una mamá. Y la realidad es que a veces el conflicto impide que se pueda ver el valor que tiene para el hijo la presencia efectiva y afectiva de un padre y de una madre. Wow. Y esto sí te diría que está en crisis, porque es un vínculo que es para toda la vida. Y más allá de la vida de los propios progenitores, la presencia significativa de un padre y de una madre perpetúan la formación integral de un hijo. Entonces, cuando el conflicto queda enredado en un conflicto de pareja, suele terminar en un conflicto en la paternidad y la maternidad y en el vínculo coparental. Y ahí es donde, bueno, todos los que somos expertos en temas de intervención en lo que en relación al vínculo coparental, más allá de lo legal, siempre recomendamos la ayuda de algún profesional cuando ese conflicto no se puede resolver a nivel personal, sino que es fundamental poner la mirada en los niños y en los adolescentes, obviamente. Perdón, si me puedo completar un poco desde la mirada legal. Vos decías si es que los jueces todavía tienen como hay también dentro del periodismo hay eso, ¿no? Los jueces siempre le dan la potestad a la mamá, que los niños tienen que ir con la mamá. ¿Es real, es mitológico eso qué es? No, a ver, hasta hace algunos años atrás, te diría incluso antes de la reforma del código en 2015, había y sigue existiendo también como una tendencia que es lógica, que es bastante lógica, que tiene que ver con que en general cuando el niño es muy pequeño necesita de cuidados y atención que son más propias de una madre que de un padre. Ahora, ¿esto es así en el 100% de los casos? No. Y creo que la justicia, sobre todo también los equipos de familia que existen en los distintos tribunales. Esto también es cierto que no todas las jurisdicciones son iguales y no todas tienen equipos interdisciplinarios, pero bueno, en este sentido también se evalúa mucho estas cuestiones de apego que se dan con la mamá o con el papá, y hoy se mira mucho más cuál es el espacio de bienestar más recomendado para el niño. Ahora,
¿Eso se cumple en el 100% de los casos? Y no. La realidad es que necesitaríamos poner la lupa con mucha más seriedad, porque, bueno, después tenemos casos como el triste caso de Lucio, que claramente no se evaluaron las condiciones en que ese chiquito estaba viviendo, ¿no? Entonces, sin llegar a estos extremos, a veces la cantidad de casos que llegan a la justicia hacen difícil analizar las distintas situaciones o los distintos pedidos. También hay mucha puja en el medio de los divorcios, ¿no? Por quién se queda con el niño, que esto sigue siendo real. Entonces también se hace bastante difícil tomar estas decisiones. Hoy me animaría a decir de que hay una evolución en esa consideración, que no es necesariamente siempre la madre quien debe recibirlo, aunque sí reconozco que es bastante habitual que todavía esto se siga dando. Antes de pedirle unas devoluciones o un concepto de cierre, les traslado un par de mensajes que nos han llegado aquí al 11 23 32 66 63 y uno pregunta: excelente informe, gran entrevista, ¿dónde se puede consultar el informe completo? Clara, de la provincia de San Luis. ¿Dónde se puede consultar el informe completo? Estamos con algún delay en nuestra página web, esperamos poder ya tenerlo público la semana entrante. Aquí el servicio de noticias de la radio lo tiene disponible, pero nos pueden escribir, si quieren les dejamos nuestros mails y con mucho gusto lo compartimos. En mi caso es lbolson con B larga y Z @austral.edu.ar. Nos pueden escribir, me pueden escribir y con mucho gusto se lo facilitamos hasta tanto la página web resuelva la parte técnica, cosa que nos pasa en todos lados, perdón. Puede pasar. Mariana dice por acá: Dios mío, qué arcaicos somos todavía en lo cultural en Argentina, qué importante que sean dos mujeres las que han realizado el informe, no es habitual, aplauso para las profesionales, dice Mariana por aquí. Sí, la verdad es que también eso es algo, ¿no? Doctoras, no sé si les pasa que todos los informes sobre la mujer que suelen ser hechos por hombres, es muy raro eso también, o muy habitual. Miren, les voy a contar un detalle, perdón el paréntesis, pero nosotros este mes iniciamos 2 carreras en temas de violencia, 2 posgrados, y arrancamos las clases con 25 alumnas, de las cuales 24 son mujeres, uno solo es varón. Excelente. Y esto marca una tendencia de que las preocupaciones muchas veces pasan por las mujeres, pero no siempre el poder de decisión está puesto en las mujeres. Entonces eso también es una dinámica que hay que seguir trabajando. Esto también es parte del informe en el sentido de los espacios laborales y los puestos que ocupamos las mujeres también en muchos espacios. Así que nada, me parece valioso este espacio de intercambio. No, la verdad que es genial, y además porque aprendemos mucho. Los que tenemos ganas de aprender siempre, aprendemos mucho. He aprendido un montón de cosas hoy que un poco me han zarandeado, la estructura heteropatriarcal que me ha formado. Pero el varón es sumamente importante. Acá perdón, pero yo no... a mí me gustaría a veces ese péndulo que vamos de un extremo al otro, que es necesario un punto medio, claro, porque los hombres son sumamente necesarios también. Las mujeres solas tampoco podríamos hacerlo todo. Entonces me parece que es necesario encontrar una complementariedad donde no haya una puja de poderes. Me deja mucho más tranquilo. Exactamente. Y además, fíjate que en el informe nosotros lo relacionamos con el Objetivo de Desarrollo Sostenible, claro, actualmente respecto a la igualdad de género. Y si bien, bueno, hay un aspecto importante en lo que tiene que ver con la posibilidad de ocupar cierta igualdad en ciertos espacios, es fundamental la presencia del otro. Me parece que en eso la riqueza justamente de la complementariedad es lo más importante ante todo, ¿no? Ah, qué lindo lo que acaba de decir, me encantó, doctora Daimier. Antes del cierre, quiero dejarles una percepción personal y para que me desasnen, desburren o me alumnen, ¿no? No, que me iluminen, porque hasta este momento me sentía un alumno, sin luz. Pero digo, en cuanto a la educación y la profesión y el trabajo, digo, todavía hay parámetros que hay que derribar. Digo, esto de
no es trabajo para una mujer. En los conceptos deportivos ni hablar. Los conceptos deportivos, digo, principalmente el fútbol, el automovilismo, el boxeo, deportes que eran fundamentalmente o inicialmente o fundacionalmente monopolizados por el hombre, y que hoy esa barrera se ha transgredido. Pasa, por ejemplo, en los sueldos que cobran o en los sponsoreos del fútbol argentino y el fútbol femenino argentino y femenino y masculino argentino. Hay unas diferencias atroces. Más allá de lo cualitativo del deporte, la estructura social todavía cuesta ser derribada. Digo, ¿necesita ser derribada o necesita ser construida? Yo creo... Sí, perdón, Loli, dale vos. No, por favor. No, yo creo que necesita ser reconfigurada, vamos a decirlo así. En general, lo que nosotros, es parte de ese estudio, las mujeres en la Argentina tenemos mucho más formación que los hombres. Hay muchas más mujeres con título universitario completo o incompleto que varones. Y de hecho hay mucha más permanencia en la escolaridad por parte de mujeres que de varones. Esto marca que tenemos una sociedad muy bien formada desde la parte femenina y muy bien capacitada. Ahora, cuando vamos al espacio laboral, la población activa es mucho más alta masculina que femenina. Los hombres tienen un 70% contra las mujeres un 50% de actividad. Ahora, en un mismo puesto y a un mismo digamos nivel de laboral, también es cierto que no solamente se percibe, sino que en muchos espacios también se da en la práctica concreta, no es solo una simple percepción. Los hombres perciben sueldos honorarios mayores que los que cobra una mujer por la misma tarea. El ejemplo que diste en el fútbol es un gran ejemplo, ¿no? Digamos, ahí marcadamente el sponsoreo que hay para los hombres es mucho más alto que para las mujeres. Igual el fútbol no es parámetro porque en general el fútbol masculino se lleva mucho más sponsors que cualquier otro deporte en nuestro país. Pero bueno, esto es algo que se viene viendo y que se viene sosteniendo. A la par de esto, creo que ese es un trabajo a madurar desde el Estado en políticas públicas, desde las empresas en la reconfiguración y digamos, y una mirada interna seria respecto de los espacios. Y también desde las familias, ahora voy a las familias, pero desde las empresas también es importante, y desde el Estado lo mismo. Nosotros sabemos que existen cuotas de cupo, ¿no? Tiene que haber tanto cupo femenino. Yo no estoy muy a favor de eso porque considero que también tiene que haber una cuestión de capacidad. No es una cuestión de cupo, digamos. Las personas tienen que ocupar los cargos directivos. Sin cupo no pueden mostrar la capacidad, doctora. Sí. En función de la capacidad. Si las mujeres estamos muy bien formadas, sería lógico que también hubiese muchas más mujeres en estos espacios, ¿no? Ahí donde debe aparecer el cupo, para que puedan mostrar su capacidad, porque sin cupo no la podrían mostrar. Bueno, no necesariamente, por eso digo, lo que hay que reconfigurar es cómo tienen que darse estos espacios, también teniendo en cuenta lo que puede aportar una mujer más allá del conocimiento académico o profesional en una disciplina, que tiene que ver con las formas de hacer las cosas, con las formas de pensar ciertas estructuras o ciertas dinámicas, que eso enriquece mucho los equipos de trabajo. Y en el hogar, 2 minutitos más para terminar, también hay que pensarlo, porque hoy las tareas de cuidado y las tareas dentro del hogar siguen estando muy marcadamente a cargo de la mujer. Esto implica que tenga menos capacidad o tiempo para salir afuera a trabajar, y marca que si bien estamos yendo en un cambio cultural respecto a que el hombre está asumiendo más tareas dentro del hogar, todavía nos falta un camino largo por recorrer, sobre todo en materia de cuidado de adultos mayores, de niños, de ancianos, de discapacitados. Todas esas tareas hoy siguen estando a cargo de la mujer. Doctora Delier, ¿su percepción sobre este tema que le cedió la palabra a la doctora Bolsón?
Me encantaría escuchar. Sí, es el mismo, pero yo tomaría que de esa reconfiguración que mencionaba, tendríamos que dar un pasito después adelante, que sería la resignificación. Y la resignificación en relación al proyecto de vida personal, ¿no? Que más allá de lo cultural, aquella mujer que decide postergar su desarrollo profesional para ser madre pueda no quedar excluida del sistema justamente de aportes o el sistema social, porque decide durante un periodo dedicarse a la crianza de sus hijos, o aquella adulta mayor que hoy es una realidad vigente y sobre todo en Argentina, que decide en una etapa de su vida atender el cuidado de sus padres ancianos, pueda mantenerse activo dentro del sistema laboral, aún decidiendo tener un tiempo para poder cuidar de esos seres queridos que son en una situación de vulnerabilidad. Entonces, me parece que es importante que una vez que logremos esa reconfiguración, logremos que cada persona logre la resignificación de su propio proyecto de vida. No saben lo grato que ha sido para mí, creo que se habrán dado cuenta lo mucho que he disfrutado de esta entrevista. Muchas gracias. Por la cantidad de novedades y voy a devorar de nuevo el informe porque hay varios aspectos que habían pasado casi desapercibidos. Cuando uno hace una lectura estándar, absorbe algunos datos que le llaman más la atención, pero habiendo charlado con ustedes, la verdad poderosamente me cambian un montón de aspectos que precisamente son los que uno intenta administrar, conocer, digerirlos para poder trasladarlo a la ciudadanía más o menos digerido, porque por ahí hay datos que impactan, realmente impactan. Así que les agradezco a ambas por habernos brindado estos minutos. Seguramente molestaremos de nuevo a Marcela para hacer otra entrevista con ustedes, porque me parece que es muy saludable tener este conocimiento. Me parece que es valiosísimo este informe. Con muchísimo gusto. Mucho gusto y muy agradecidos nosotras. Que tengan una excelente jornada y muchísimas gracias por esta entrevista. Igualmente, saludos a todos. Un placer y saludos. Muchas gracias. Ahí teníamos la palabra de Lorena Bolsón y la doctora Lorena Bolsón y la doctora Dolores Dimier de Vicente de la Universidad Austral, que nos han brindado una entrevista fantástica. La verdad